Jorge Espejel. Y le doy la bienvenida a nuestro querido Juan María Naveja. Juan María, ahora sí te agarramos ya casi a punto de volar. ¿Cómo estás? Pues con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y a la audiencia de Mega Noticias. Lo que pasa es que a veces hay gente intransigente que no te deja transmitir donde puedes. Caray. Oye, Juan María, a ver, platiquemos. Hoy llevamos otra vez este asunto de los bloqueos, pero me parece un ángulo sumamente interesante. Hoy ya no estamos hablando como tal de esa falta de Estado de Derecho que sin duda ayer hacíamos muchísima referencia. Hablemos también de cuáles son los intereses que se mueven detrás de todos estos bloqueos que han dejado pérdidas millonarias. Hace un momento hablábamos de cuántas pérdidas se generaron por el bloqueo de casetas, de estas tomas de vías federales. 3,000 millones de pesos en 2019, más de 4,000 millones de pesos durante 2020 y bueno, todo parece indicar que este 2021 la cifra se va a disparar por mucho. Sí, y mira, yo creo que el tema de los bloqueos, este tema se ha convertido en algo muy tan espinoso que podríamos hablar de que se trata de una industria, porque hay quienes han aprovechado, hay quienes han hecho de hacer bloqueos, de hacer marchas, todo un negocio, y no necesariamente de organizaciones. Mira, anda circulando por allí en redes sociales la voz de una persona que dice, pero si a mí me pagaba 500 pesos Andrés Manuel por andar en los pozos petroleros de Tabasco, veto a saber si es verdad o mentira, pero esto no cabe duda que lo ha aprovechado muy bien. Fíjate, ¿sabes cuándo empezó este movimiento? En el gobierno de Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, y que era el tiempo de Salinas de Gortari y la presidencia, con los movimientos de los maestros. A partir de allí vino también, desde luego hay que recordar los plantones, manifestaciones después de los sismos de 1985, o sea, todo esto fue generando una forma de manifestarse. Hay gente muy legítima, ayer te decía la especialista que entrevistabas que es parte de los derechos, por supuesto, pero detrás del derecho de una persona hay el derecho de otros o de una comunidad. Y si te fijas, mi querida Magda, todo nos va conduciendo a lo mismo, falta de Estado de Derecho. Pareciera que la meta que tenemos que alcanzar como país es llegar al Estado de Derecho para poder respetarnos. Sí, la gente tiene derecho a manifestarse. Imagínate el dolor con que se están manifestando quienes no encuentran a sus familiares desaparecidos. No encontraría muchos argumentos más para poder justificar este tipo de plantones, de manifestaciones, o lo que ha sucedido en el aeropuerto de la Ciudad de México con los padres de los niños con cáncer, a quienes les han acusado hasta de hacer levantamientos de Estado, hacer este tipo de protestas cuando lo único que quieren son medicamentos, no dar un golpe de Estado contra todo esto que se viene comentando. Por lo tanto, sí, estos dos ángulos, la del derecho de los manifestantes, pero también el derecho social que va incluido con lo que impacta. ¿No te parece que, déjame retomar un poco tus palabras, que esta industria del bloqueo termina también empañando esas manifestaciones que sí son auténticas, que sí son legítimas? Ya mencionabas el caso de los padres de los niños con cáncer, pero hay muchas otras manifestaciones más, ¿no? Que de pronto sí se requiere que sean visibilizadas las problemáticas. El asunto es que terminan muy empañadas por ese tipo de acontecimientos que se repiten día a día y que, bueno, sin duda también en gran medida cuando existe esta industria del bloqueo, pues hay detalles o hay intereses políticos detrás de ellos. No, y siempre hay alguien que está buscando cómo entorpecer las cosas. Mira, ahorita estamos hablando de dos legítimos, te doy uno más, el de los jóvenes estudiantes del CIDE. Están tratando de establecer una legalidad en su institución educativa, no les hacen caso. ¿Qué les queda más? Pues tomar las instalaciones, hacer una manifestación como la que registraron esta semana, porque de lo contrario, lo que tú dices, no se visibilizan. Ahí es en donde uno entiende todo esto, o hay marchas muy justificadas, por ejemplo, las que se han presentado, ¿te acuerdas? La marcha de blanco para reclamar seguridad, o en acontecimientos para hacer conmemoración, no sé, del 2 de octubre. Sí, y que era multitudinaria. Así es, pero siempre hay la manera de hacerlo de una manera ordenada. Mira, en Estados Unidos, y siempre vamos a ir a otros países, pero hay un ejemplo que me causa mucho interés. Afuera del Capitolio hay un lugar que le llaman el manifestódromo, y allí la gente que quiera hacer una expresión, una manifestación, tienen un sitio en donde pueden expresarle a los legisladores su inconformidad. Entonces creo que sí hay manera de visibilizarse, pero
con orden, otra vez, con Estado de Derecho, mi querida Magda. ¿Te acuerdas que por allá, por el año 2013, y si es que no me falla la memoria, por favor corrígeme si en algún momento estuviera errando con este dato? En el 2013 había una discusión muy fuerte en el Congreso de la Ciudad de México, porque ya comenzaban a plantear la posibilidad, recuerdo muy bien que era por parte de la fracción de los panistas, buscaban la posibilidad de que las manifestaciones comenzaran a acotarse en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque les generaban un gasto fortísimo a la capital del país, porque no nada más tiene que tiene que absorber los costos de las manifestaciones locales, sino también al mismo tiempo las de algunas otras ciudades, las de algunas otras entidades que llegan y se manifiestan. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban sentados los tres poderes, ¿no? Entonces ellos estaban viendo la posibilidad, inclusive, digamos, de una marcha, que fueran confinados a ciertos carriles. Bueno, el revuelo y la controversia que se generó fue impresionante en aquel momento. Insisto, fue por ahí del año 2013. ¿Qué pensarías tú, y para meterle polémica a esta conversación, de una disposición así? Es que es precisamente de lo que se trata. No se trata de cerrarle el paso a la manifestación, que es legítima, simplemente ordenarse. Mira, ¿qué sucede con muchos manifestantes? Que toman efectivamente un carril y no se mueven de ese para que puedan los demás continuar con sus actividades. De esa manera legitimas tu movimiento y no le estás restando las libertades. O sea, esto sí, efectivamente, como tú dices, se estuvo tratando de legislar, pero como hay grupos en la Ciudad de México que son los profesionales de la manifestación, que se venden para organizar este tipo de protestas, pues no van a aceptar en ningún caso este tipo de ordenamientos, Magda. Oye, Juan María, y ya prácticamente de colofón, antes de que se nos agote el tiempo, tengo, a ver, varios temas pendientes que me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Banjico, en nueva cuenta, sube la tasa de interés 5.5%. Tenemos otro tema que también es de relevancia, esta recompensa que están ofreciendo por los famosos chapitos, por los hijos del Chapo, para que finalmente sean llevados a Estados Unidos. Eran suyos, o bueno, era suyo y lo dejaron ir, Juan María. Y finalmente también el informe de Saldívar. 3 temas rápidos. Vamos a ver la forma en la que lo sintetizamos. Bueno, pues vámonos rápido con el caso del Banco de México. Era normal, con la inflación en que se está registrando, ya acercándose al 8%, era indispensable subir por lo menos en un 25%. Había quienes hablaban de un 50%. Como corolario te diría, la Reserva Federal de Estados Unidos está previendo 3 alzas para el próximo año. La cuestión de los chapitos, tú lo dijiste perfectamente. En el caso de Ovidio, recordarás que era una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo liberó el presidente de la República porque él así lo ha reconocido, con el argumento de que no quería ocasionar un mayor problema en Culiacán. Pero el culiacanazo nos marca que simplemente no fue un buen operativo el que se desarrolló. Y la siguiente te la mando a ti, va la pelota de regreso. Oye, mi pregunta es, ¿el discurso de Arturo Saldívar lo habrán escrito en Palacio Nacional? Porque yo llegó un momento en que nomás le faltó el pañuelito mocoso blanco. Oye, bueno, es que hasta la flor se la aventó hoy en la mañana en la conferencia matutina el presidente, ¿no? Porque dice, bueno, qué bueno que ya se estén tomando estos temas de corrupción, porque antes no se hablaba de corrupción en el Poder Judicial. Y bueno, a ver, lo cierto es que sin duda sí se han implementado una serie de medidas para contrarrestar, por ejemplo, el nepotismo, que también es una forma, una manifestación de corrupción, y que hubo investigaciones fuertes, inclusive investigaciones periodísticas. Si no me falla ahí el dato, fue por parte de Animal Político de Mexicanos contra la Corrupción, que sacaron esta investigación en donde hablaban de toda la parentela, ¿no?, que había siempre al interior del Poder Judicial. Y a raíz de este tipo de investigaciones y demás, el presidente del Poder Judicial, Arturo Saldívar, sacó ahí una serie de medidas a fin de ponerle un alto al nepotismo que se estaba viviendo en el Poder Judicial. O sea, sí han habido medidas. Pues el asunto también es que la corrupción no se acaba así nada más, ¿no? Es un camino largo, es un camino extenso, y son muchas dependencias concentradas en una misma para que le pueda poner orden a toda la gente y a todos los funcionarios que ahí laboran. Ni por decreto ni por segmentos, porque yo me quedo con la impresión de que Arturo Saldívar, que decía que en lo alto ya se ha acabado la corrupción, hablaba de él, porque hoy el presidente de la República vuelve nuevamente a señalar, Magda, que él conoce, él habla de otros ministros que no han combatido la corrupción.
pues nombres, pruebas, porque a qué les sabrá a los demás ministros, que por cierto, 3 de ellos, mi querida Magda, ya los designó el presidente de la República, o sea, ni por ellos da la cara el primer mandatario. Y te digo, me parece que fue muy aventurado el informe del presidente de la Corte, porque se acercó más a los argumentos del presidente de la República que escuchamos, pareció una mañanera, para ser más sintetizado esto. Así es, lo decía literalmente que la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias han sido erradicados del Poder Judicial. Híjole, a veces se tienen otros datos, pero bueno, en fin, ahí está parte de este discurso de Arturo Saldívar, y por el otro lado también el apapacho, la palmadita, que de nueva cuenta vuelve a llegar desde Palacio Nacional. Querido Juan María, que tengas un buen viaje. Muchísimas gracias, un buen día para todos.